Tarde, mi nombre es Adolfo Adonai Palmantunes, soy estudiante de la carrera Ingeniería en Sistemas de la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura de Filosofía 1 impartida por el catedrático Guillermo Brand. Y en calidad de tarea final, estoy presentando este video relacionado al tema del vitalismo, que es el problema de la vida. Y para crear este video, yo utilicé una herramienta que es PowerPoint, ¿verdad? Y creé este tipo de video así para que puedan entender un poco más de lo que es el vitalismo y que podamos ir juntos aprendiendo acerca de este gran tema, ¿verdad? Que no muchas personas les gusta hablar. Y que para mí siento que es un tema muy importante para nuestra vida porque habla de lo que es el vitalismo. Entonces vamos a hacer esto en tamaño de presentación, ¿verdad? Y vamos a hablar de lo que es el vitalismo, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, el vitalismo es una doctrina científica y filosófica sobre la naturaleza de los organismos vivos. En cierto sentido, su preocupación central es aclarar la naturaleza de la vida. El objetivo del vitalismo científico es establecer lo que distingue un organismo vivo de otro que no lo es. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la definición de dos tipos de vitalismo, uno científico y uno filosófico, ¿verdad? Que los dos hablan de lo mismo, que la relación sobre la naturaleza de los organismos o la relación entre la naturaleza y los organismos. En cierto sentido, como dice aquí, su preocupación central es aclarar la naturaleza de la vida, ¿verdad? El vitalismo, ¿verdad? Habla, no importa si es científico o es filosófico, habla de lo que es la naturaleza de la vida. Entonces, y su objetivo es establecer lo que distingue un organismo vivo de un muerto. Eso es todo. Este es un breve concepto de lo que es el vitalismo, pero vamos a ir metiéndonos más a fondo para ver lo que nos da a entender más este tema. Tenemos lo que es el origen del vitalismo. El vitalismo surgió de la mano de una serie de pensadores que se caracterizan por una especie de racionalismo, como reacción a los varios movimientos revolucionarios socialistas de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, el origen del vitalismo surgió, ya tenemos lógicamente pensado, ¿verdad? O como ya sabemos, por pensadores de aquel siglo XIX que dice aquí, y que fue, ¿verdad? Por medio de reacción a los varios movimientos revolucionistas sociales que hubieron en esa época. Y dice, ante el fracaso del mecanismo cartesiano, en la explicación de la singularidad del orgánico, el vitalismo empieza a expandirse por Europa a finales del siglo XVIII. En biología, este cuadro teórico tuvo un momento fecundo, o sea que el mecanismo cartesiano en su tiempo tuvo digamos, un verdadero auge cuando, digamos, empezó, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que desvaneció porque no tenía mucha base. Y entonces en eso vino lo que es el vitalismo. Pero en su momento dice que el mecanismo cartesiano fecundó, ¿verdad? Creció porque apartaba lo vivo del mecanismo y las explicaciones causales reductivas del pensamiento cartesiano del siglo XVII sin caer en lo sobrenatural. Entonces, este mecanismo cartesiano sí tuvo bastante auge, pero lo que tratamos de ver es el origen del vitalismo, que después que cayó el mecanismo cartesiano vino lo que es el vitalismo para explicar un poco más de sacar lo mecánico, ¿verdad? O sea, todo lo que no es vivo y explicar a cosas que sean realmente que sean naturales, no sobrenaturales. Entonces vamos a ir viendo lo siguiente, que dice características generales del vitalismo. Tenemos una característica que es, dice, la filosofía vitalista tiene como primera distinción de la filosofía tradicional entender la realidad como proceso. Para el vitalismo, ¿verdad? Entender la realidad como proceso es una característica importante porque esta corriente filosófica se basa bastante a lo que es la realidad y la razón. Sin hacer metafísica, tratan del ser en devenir, es decir, son herederos de Heráclito. En lo antropológico, la libertad no es solo característica de la voluntad, ¿verdad? No sabemos, sino que ahorita estamos entendiendo de que la libertad no es algo que nosotros lo tenemos, ¿verdad? Por nuestra propia voluntad, sino que lo tenemos porque lo traemos como una esencia del hombre, o sea que ya lo traemos desde que nacemos. Además, se abandona el concepto tradicional de la razón, que es lo abstracto, especulativo y científico, para considerar la razón como vital o histórica.
¿verdad? Entonces, lo que trata el vitalismo, ¿verdad? De estas características, que una de de otra característica que no abandona el concepto tradicional de la razón, ¿verdad? Siempre lo mantiene presente. Y dice el siguiente, que son los objetivos del vitalismo. El tema central del vitalismo filosófico es definir el carácter de la entidad sustancial. Para comprender lo que es en concepto se procede por definición negativa, o sea, se aclara lo que el concepto no es. Ahora sí, los vitalistas establecen que no equivale a la energía de la que habla la física y que tampoco puede identificarse con una serie de reacciones químicas, o sea que el vitalismo es algo de la realidad, algo de la razón que no se puede comprobar por reacciones químicas o por comprobaciones científicas, ¿verdad? Dice, equivaldría cuando si hiciéramos esto de comprobar con reacciones químicas o pruebas físicas, equivaldría a aceptar explicaciones mecanicistas para un proceso profundamente complejo. Entonces no estaríamos hablando del vitalismo, sino que estaríamos hablando de un sistema mecanizado que es algo que no tiene nada que ver. Tenemos también lo que es el objetivo otro objetivo de lo que es el vitalismo filosófico. Dice, para el vitalismo filosófico la vida es más que física, biología y química, porque el vitalismo envasa la vida, la realidad y la razón. Y dice, por lo que puede ser explicada por las ciencias, por lo que no puede ser explicada por las ciencias naturales, ¿verdad? No se puede explicar, o sea, las ciencias que explican científicamente. Y dice aquí, y no puede ser reducida a categorías que sean extrañas a ella. Lo orgánico, sí. No puede surgir naturalmente de lo inorgánico, no tiene nada que ver. Una derivada interesante de aquella argumentación es que, dado que las categorías de la sociología y la historia, en el marco del positivismo y el historicismo procedían de las ciencias naturales y eran también ajenas a la vida. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que la sociología y la historia no tienen nada que ver, o no es que no tenga que ver, sino que no tiene relación con lo que es el vitalismo filosófico, porque está lo que es sociología y la historia, que vienen de dos redes, de dos corrientes filosóficas, que es el positivismo y el historicismo, no tienen relación porque son dos corrientes o dos materias que hablan en contrario a lo que es el vitalismo. Y seguimos viendo lo siguiente, que son los cuatro principales referentes del vitalismo, que tenemos a Wilhelm Dilthey, que fue de 1833 a 1911, a Friedrich Nietzsche, que es de 1844 a 1911, Henry Bergson, que es de 1859 a 1941, y tenemos a José Ortega y Gasset, que es de 1883 a 1955, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo primero lo que pensaba Wilhelm Dilthey sobre lo que es el vitalismo. Y dice, él fue un filósofo alemán para quien la vida es el existir humano, que se vive, es un vivir histórico, en cuanto que la historicidad es lo esencial del vivir humano. La posición de Dilthey se entiende mejor si se tiene en cuenta estas dos circunstancias. Vamos a ver lo que son estas dos circunstancias, ¿verdad? Desde la primera y la segunda, para ver lo que Wilhelm Dilthey nos daba a entender. La primera dice, la razón ilustrada tenía el carácter de atemporal, general y abstracta. Además, al fundarse en las ciencias naturales, solo conocía lo repetitivo y constante. Cuando se empezó lo que es el vitalismo, solo era algo repetitivo y constante y que no estaba bien fundamentado, entonces, pero venía empezando y más adelante se va a ir concretando. Y dice la segunda, Dilthey se encuentra con tres oposiciones, ¿verdad? Con las que discrepa, o sea que no apoya. Uno, entre naturaleza y cultura. Dos, entre génesis y estructura. Y tres, entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, conocidas actualmente bajo el término de ciencias humanas. También tenemos lo que decía Friedrich Nietzsche de 1844 1900. Dice que este filósofo alemán, para él la vida tiene un sentido biológico-cultural, es decir, la vida es impulso natural y es vivencia. ¿Verdad? Él era un filósofo que no apoyaba mucho a las creencias en un dios, sino que en varios dioses. Pero él apoyaba bastante lo que era el vitalismo porque habla de la vida, del ser humano, de la realidad y la razón. Y que él apoyó y pues de entender la vida y la voluntad. Y que propone su especial visión de la vida y sus teorías sobre la voluntad del poder y del superhombre. Y dije que la actividad crítica de Nietzsche se puede resumir en tres puntos. Uno, crítica de la moral. Dos, crítica a la metafísica. Y tres, crítica a las ciencias positivas. También tenemos lo que dijo Henry Bergson de 1859 a 1941.
Para este filósofo judío francés, la vida es impulso vital, universal, que lucha contra la materia porque aquel quiere progreso y este lo retarda. Entonces, para él la vida era un impulso vital, o sea, del vitalismo. ¿Por qué? Impulso vital, porque todos los órganos vitales que nosotros tenemos nos impulsan a vivir. Si no tuviéramos órganos vitales, no viviéramos. Entonces tiene su lógica, ¿verdad? Dice, la intuición, según Bergson, es producto simultáneo del intelecto, el instinto y la voluntad. Entonces, el intelecto es producto, o sea, tiene simultáneamente, ¿verdad? Va continuo del instinto y la voluntad, ¿verdad? Que tiene que ir agarrados de la mano, es lo que decía Henry Bergson en sus pensamientos acerca de la teoría del vitalismo. También tenemos a José Ortega y Gasset, que uno era filósofo español y que manejaba en dos sentidos este término, su pensamiento. En la primera etapa predomina el biológico, mientras que en la segunda predomina el biográfico histórico. Quiere decir que el biológico, en la primera etapa, ¿verdad? Para él, predominaba lo que era lo natural, lo creación, lo vivo. Y mientras en la segunda era lo biográfico histórico, o sea, lo que vivimos, lo que nosotros hemos vivido durante el transcurso del tiempo. Dice, para facilitar la comprensión de esto, Ortega y Gasset nos presenta 7 categorías o conceptos explicativos que a continuación los vamos a ver. Número 1, vivir es encontrarse en el mundo, ¿verdad? Y es cierto. Número 2, vivir es estar ocupado en algo, ¿verdad? Muy cierto. La finalidad, tenemos que tener objetivo, finalidad en la vida, porque no venimos a hacer nada. La número 4, decisión y libertad, ¿verdad? Tenemos que tener una decisión y libertad de tomar decisión, de ser libres, pero bien, ¿verdad? No de lo malo. Tenemos varias posibilidades en el mundo, solo es de buscarla. Circunstancias así como tener problemas, pero hay que sobrepasarlos, ¿verdad? Y la temporalidad, que para todo hay tiempo y que si nosotros organizamos bien nuestro tiempo, vamos a tener un futuro bueno. Entonces, esto es un poco del vitalismo. Le agradezco que hayan puesto su atención y gracias. Muy buenas tardes. Nos vemos.